Ya. ¿Quién había respondido que no alcancé, insisto, a ver el nombre? Lo de la complejidad. Yo, mister. Y yo es que no me salen, estoy con la pantalla chiquitita, entonces solamente escucho, pero no me das. La Agustina, mister. Agustina, ya. Agustina Cruz, bien. Sí, ese es uno de los fundamentales, ya que tiene que ver con el nivel de complejidad. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo que decir? Que uno tiene núcleo y el otro no. ¿Ya quién dijo eso? Nuevamente lo mismo, por favor, que me lo hagan. Karen. Karen Fox, ya. Sí, efectivamente, la presencia de núcleo tal vez es uno de los más interesantes. De hecho, es al que hace referencia el nombre, eucarionte con un núcleo verdadero y procarionte que no tienen un núcleo verdadero. ¿Ya? Ahí tiene dos de las principales diferencias. Voy a compartir acá la pantallita que uso siempre. ¿Ya? Exactamente, voy a poner acá entonces, diferencias. Diríamos que la eucarionte es más compleja y además presenta núcleo. ¿Alguien tiene alguna otra diferencia? Que la eucarionte tiene compartimiento. Compartimento Ya, en su bien. interior. Exactamente. La compartimentización en la eucarionte, exactamente que es algo que la procarionte no tiene. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra? Por ejemplo, respecto del tamaño, ¿qué podríamos decir? Lo vamos a decir en general. ¿Las eucariontes son más grandes? Exactamente. Muy bien, en general la eucarionte es más grande respecto a su tamaño. Y hay otra diferencia también que es importante, y es que las eucariontes pueden formar tejidos. Y las pro no. ¿Ya? Esa es también una diferencia. Por ejemplo, si tú tienes un dibujo y te dicen que ese dibujo es así, que esos son células, ¿ya? Y esas son células. Como están unidas, eso es un tejido. Y por lo tanto, necesariamente va a ser eucarionte. Las procariontes no pueden formar tejido. ¿Ya? Están obligadas a vivir de manera individual. Ahora, no pueden formar tejidos, pero sí pueden formar algo que se llaman colonias. Dígame. Buen día. Buen día, buen día. ¿Ya? Colonias. Una colonia es un grupo, ¿ya? De organismos más o menos similares, pero que sin embargo no están unidos. ¿Ya? Eso es lo que hace la diferencia también. Entonces, claro, efectivamente hay varias diferencias entre las procariontes y las eucariontes. Muy bien, ¿ya? Una pregunta bastante bien resuelta, a decir verdad. La segunda dice explicar o redactar los postulados de la teoría celular y explicar a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Ya? Explicar a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna respuesta frente a esta pregunta? Postulados de la teoría celular. Yo, mister. Dígame, don Gabriel. El primer postulado de la teoría celular dice algo como: todos los seres vivos están formados por una o más células. Perfecto. Ya, muy bien. Primer postulado, la célula como unidad estructural. Todos los seres vivos están formados por al menos una célula. Muy bien. ¿Alguien tiene Mister, el segundo postulado? ¿Vicente? estos son los unicelulares y los pluricelulares. Todos. Cualquier ser vivo va a estar formado por al menos una célula. Si es unicelular, es solamente una célula. Si es pluricelular, son varias células. Ya, eso es lo que define el número. ¿Ya? Pero todos son al menos una célula. Hay tres postulados. Recién se dijo uno. ¿Quién tiene el segundo postulado? Todos los seres vivos tienen su origen en las células. Estas no surgen de manera espontánea, sino Perfecto. que proceden de otras anteriores. Muy bien.
otro postulado que es la célula como unidad reproductiva. Toda célula proviene de otra. Ahora, claro, evolutivamente hablando, en algún momento en la historia de la Tierra apareció una primera célula, evidentemente. Antes no había y en algún momento sí hubo. Pero desde que se formó la primera célula, todas las que siguen son derivadas o han surgido a partir de esa primera. Ahora aquí entre nosotros, la verdad es que no hubo nunca una única primera. Se supone que hubo varias primeras y que varias de esas primeras murieron, pero varias de esas sobrevivieron y de ahí vendrían las distintas células que tenemos hasta el día de hoy. ¿Ya? No es que haya habido una especie de Adán celular, ¿ya? Una primera célula a la cual pudiésemos llamar Adán. No, se supone que ocurrió varias veces, pero todas eran más o menos bastante similares en igualdad de condiciones. ¿Ya? Tenemos unidad como estructural, célula comunidad estructural, célula comunidad reproductiva, y falta el tercer postulado clásico. ¿Quién se acuerda de cuál era? Tengo hasta el momento 4 alumnos que han participado. Vamos. ¿Qué es la La unidad digo yo. hereditaria? Ya, la unidad hereditaria también nos dice, Colomba lo dijo, ¿verdad? Sí. Ojo, cuidado con el de la unidad hereditaria, que está dentro de los postulados. La unidad hereditaria sí es un postulado también, pero no es de la teoría celular clásica. Acuérdense que la clásica nos habla de 3, y hay un cuarto postulado que es moderno, que está bien citado, Colomba, no es que esté mal, está bien. Ya, así que es un postulado, pero hay que tener solamente el cuidado de que no es un postulado clásico, sino que es un postulado moderno. Pero efectivamente, la célula comunidad hereditaria. ¿Qué significa eso? Que las características hereditarias que nosotros vamos a recibir de nuestros padres y transmitiremos a nuestra descendencia, están alojadas en el interior de la célula. Están en el núcleo. ¿Ya? Así que muy bien también, Colomba, pero falta solamente uno de los clásicos. ¿Quién lo recuerda? La célula es la unidad básica donde la vida ocurre. Ya, ¿cómo le podríamos llamar a ese postulado? Unidad funcional. Perfecto, Gabriel, la unidad funcional. ¿Ya? Y ahí los tenemos todos. La célula como unidad estructural, funcional y reproductiva. En la célula es donde todo ocurre. Por lo tanto, cuando los organismos funcionan, lo hacen gracias a que sus células funcionan de esa manera. ¿Ya? Ya, bien, súper bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. La tercera dice, ¿cuáles son las principales características de los seres vivos? Redactar un párrafo en donde queden establecidas estas características. Ya, recordemos algunas de las características más importantes de los seres vivos. No necesariamente responder un párrafo, pero sí saber qué es lo que hacen los seres vivos. Y que no hacen los seres no vivos, evidentemente. Comer. ¿Ah? Voy a poner acá, voy a poner la pizarrita, ¿ya? Algunas características importantes de los seres vivos son que presentan orden. Y lo mantienen. ¿Ya? Esa es una de las características más importantes de los seres vivos. Presentan orden. ¿Ya? Nosotros tenemos orden. Nuestros átomos, nuestras moléculas no están arrojadas al azar. No es que alguien metió proteínas, carbohidratos, lípidos en una coctelera, los agitó y ¡pum! Aquí están seres vivos. No, no funciona así. Hay un orden que nosotros tenemos que mantener. El ADN, por ejemplo, es una molécula extremadamente ordenada. En el ADN tenemos 2 hebras de nucleótidos que si tú las analizas matemáticamente y mides las curvaturas, el diámetro, el ancho, etcétera, etcétera, realmente son formas geométricas regulares. El nivel de orden que se tiene es altísimo. De hecho, los seres vivos gastamos una gran cantidad de energía en mantener el orden de nuestras estructuras. Cuando nuestro orden se pierde, nosotros también perdemos capacidad vital. Cuando, por ejemplo, una fruta en descomposición, piensen en una fruta que se está descomponiendo. Lo que está pasando ahí es que el orden se está perdiendo. Las moléculas que debiese, el andamiaje que debiese tener una cierta estructura, se pierde. Como se pierde, la fruta se pone blanda, se oxida y empieza a descomponerse. ¿Ya? Los seres vivos somos esencialmente ordenados. Piensen, por ejemplo,
en un caracol. Cuando ustedes piensan en un caracol, y ustedes analizan el espiral del caracol, recuérdense que la espiral del caracol responde a la llamada proporción áurea. ¿Ya? Esta proporción geométrica, matemática, casi universal, ya que define, entre otras cosas, a los seres vivos. Es un tema que lo ven más en matemática. Ya podrían de repente analizarlo en matemática, la proporción áurea, y ver qué animales cumplen con eso. Es un tema bastante interesante, la verdad. ¿Ya? Otra característica de los seres vivos es que se reproducen, crecen y se desarrollan. Desarrollan, lo escribí al revés. ¿Ya? Crecen significa que aumentan su volumen. En general. Y que se desarrollan significa que aumentan sus capacidades. Crecer y desarrollarse no es lo mismo. Una persona puede crecer sin desarrollarse. Una persona también puede desarrollarse sin crecer. ¿Ya? Crecer es simplemente aumentar el volumen y desarrollarse es adquirir nuevas capacidades, nuevas aptitudes. Cuando ustedes van al colegio y aprenden algo nuevo, aprenden la forma de resolver un problema, se están desarrollando. A pesar de que llegaron con una cierta estatura y un volumen y se van con la misma estatura y el volumen. No hubo crecimiento en el colegio, hubo desarrollo en el colegio. Cuando practican algún deporte, desarrollan nuevas habilidades. ¿Ya? Hay que tener claro que son conceptos que hacen referencia a cuestiones distintas. Muchas veces son sincrónicas. O sea, a medida que van creciendo, se van desarrollando también. Pero el desarrollo no termina con el crecimiento. Puede continuar después. Y los seres vivos también somos así. No solo nosotros los humanos, sino que también los animales, por ejemplo, las plantas, cuando están creciendo, no son capaces de tirar flores, por ejemplo. Pero una vez que alcanzan la edad adulta, las plantas sí generan flores y generan semillas, ¿ya? Y pueden de esta manera reproducirse. Es otra característica fundamental también de los seres vivos. Hay más características, por ejemplo, voy a anotar una más. Necesitan energía. Ya si te quedas sin energía, simplemente no puedes seguir desarrollándote, no puedes seguir viviendo. Ahora, esa energía que nosotros necesitamos, lo hacemos o lo utilizamos principalmente para mantener el orden. Nosotros vamos a estar necesitando continuamente energía para ir generando nuevas estructuras, para ir reemplazando estructuras que se degradaron, para ir reemplazando estructuras que se murieron, ¿ya? De modo que nosotros estamos necesitando ir reconstruyendo. ¿Ya? Por eso necesitamos alimentarnos nosotros, pues las plantas necesitan hacer fotosíntesis para seguir manteniendo esta energía. ¿Ya? Esto se relaciona con el metabolismo, por si acaso. Y voy a citar una más, ya son más, pero una más que es súper importante, es que es lo siguiente. Voy a ponerlo de esta manera. Que manifiestan irritabilidad. ¿Qué significa esto? Que los seres vivos responden a estímulos. ¿Ya? Eso es fundamental también. Si tú estás, no sé, sentada y de pronto sientes que algo te empieza a doler o a quemar, tú vas a responder frente a eso. ¿Ya? Si estás caminando por un lugar, vas a la cocina y sientes olor a gas, vas a responder frente a eso. Una planta, si yo dejo una plantita cerca de una ventana, yo veré que la plantita se mueve hacia la luz de la ventana. Está respondiendo a un estímulo. En cambio, los seres cuando ya no están vivos no responden a estímulos. Ya en el caso de los humanos, una forma de saber si una persona está viva o no es estimularla, ¿ya? Y ver si responde o no. ¿Ya? Ahí tienes algunas características importantes de los seres vivos. Hay más, pero con esas me parece que ya es suficiente como para seguir revisando más preguntas. ¿Ya? Bien.
Definición o descripción de algunos conceptos. Vesícula de secreción, citoesqueleto, célula eucarionte, núcleo, material genético, enzimas. ¿Quién se anima con alguna de ellas? Ojalá algunos que no hayan participado, ya, dentro de los que están acá, alguien se ¿Repetir atreve las con opciones, alguna. mister? Estaba vesícula de secreción, deja verles que no las tengo yo acá. Vesícula de secreción, citoesqueleto, célula eucarionte, núcleo, material genético y enzimas. ¿Qué hacer con esa información? ¿Definirla o describirla? Digo una, Las, mister. las enzimas se encargan de las reacciones químicas en el cuerpo. Bien, Karen, sí, son proteínas que se encargan de reacciones químicas. Bien, Vicente también quería decir alguna. El material genético es cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano u otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la siguiente. Exactamente, eso es. Básicamente el material genético es ADN, que es transmisible a las siguientes generaciones. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra? Vesícula de secreción, por ejemplo, citoesqueleto, núcleo, serían las que están faltando. Vesícula de secreción, citoesqueleto, núcleo, El el citoesqueleto citoesqueleto. mantiene la forma de una célula y la ayuda a moverse. Perfecto, muy bien. Eso es lo que hace el citoesqueleto, es como el andamiaje celular. ¿Ya? Le permite moverse. De hecho, los movimientos celulares se deben al citoesqueleto. Muy bien. ¿Alguien más? El núcleo es un, ¿cómo era? Organulo unido a la ¿Ya? membrana. Ya, un poco más, porque eso hasta ahí, José Contreras, ¿cierto? Era Que contiene los cromosomas, ¿cómo se llama, mister? cromosomas. Sí, pero hay otro, era como cromosomas Eucarionte. Puede ser. Cromosoma eucarionte podría ser dentro de lo Ah, que era es. como cromosomas celulares. Cromosomas celulares, sí. Son básicamente el material genético que está dentro del núcleo, efectivamente. ¿Ya? Si eso está bien. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra? Para abajo no hay nadie. ¿Ya? Después, vamos a tener que preguntar directamente. No sé, Bárbara Gómez, Diego Hernández, Sebastián Jofré, María Leiva, Rafael Lusinger, ojo, ya que no han participado, Vicente Díaz, Nicolás Vinagre. A Vicente Díaz recién creo que habló también. ¿Ya? Sí, Bien, sí, recién también habló un poquitito, así que también se incluye. ¿Ya? Núcleo, citoesqueleto, ya estamos listos. Vesícula de secreción. ¿Qué es una vesícula de secreción? eso no me acuerdo, mister. No sé. Nicolás Oyarzún. La verdad, mister, no me acuerdo. ¿Qué cree que es? Por el nombre. ¿Lo puede repetir, por favor? Vesícula de secreción. Mister, estaría inventando, no sé. No tiene idea. Ya. No tengo idea. Perfecto. ¿Y Bueno, Rafaela? Rafaela. Aquí Bárbara Gómez. Bárbara Gómez respondió en línea, ya, y está bien, dice vesícula de secreción, que son las que almacenan, transportan y envían productos celulares, ya. Sí, esos son, ya son, básicamente son saquitos, son globitos con algún contenido que después se vierten en alguna parte. Voy a usar la tablerilla. Acá. Ya. Tenemos lo siguiente, nosotros ya vamos a tener una célula determinada, ya tiene el núcleo, vamos a ver acá, tiene el retículo rugoso, ya, y aquí va a estar el aparato de Golgi. Bueno, yo sé que aquí se van a producir algunas sustancias, ya, y estas sustancias después van a llegar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se van a procesar esas sustancias y finalmente se van a generar estos globitos. Esos globitos que están ahí son vesículas de secreción si es que se dirigen al exterior, tal como aparece acá, y hacen algo así. Voy a ampliar esa parte. Ya.
sería? ¿Qué pasa si no se dirigen al exterior? Pueden ser lisosomas, pueden ser otra cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que esta es una vesícula que se dirige hacia allá, se va a estar acercando hacia acá, va a llegar a un punto en donde va a quedar en contacto con la membrana y se va a generar eso, ¿ya? Va a avanzar, se va a contactar y el contenido va a salir al exterior, ¿ya? En ese caso, cuando el contenido sale al exterior, eso sería una secreción. Y una vesícula es cualquier cosa que está adentro. Son como bolsas ¿Pero qué son que esas tienen algún vesículas? contenido. ¿Cuál es su propósito? Así? Por ejemplo, podrían ser hormonas. Hay, mira, por ejemplo, en el páncreas, que es un órgano que ayuda en la digestión de los alimentos, el páncreas produce un montón de enzimas digestivas. Las enzimas son unos líquidos, son básicamente proteínas, que tienen que llegar hasta el intestino, a la primera porción del intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el páncreas tú tienes muchas células que están fabricando enzimas. Y esas enzimas las tiene que verter al exterior para que después lleguen al intestino. Entonces tú tienes un ejemplo práctico de cómo un organelo, o sea, o una célula en realidad, cómo una célula se encarga de generar una sustancia para verterla al exterior. Podrían ser hormonas también, ¿ya? Hormonas que se van a utilizar para la comunicación celular. Podría ser cualquier cosa. Incluso si tú quieres pensarlo de un modo práctico, puedes pensar lo siguiente. Pensemos en tu nariz, ya aquí estaría la boca, que se yo, la pera, la cara, que se yo, da lo mismo. Ya en tu nariz, en el interior de la nariz, hay piel que tiene una capa exterior que se llama mucosa. Si tú analizas la mucosa, tendrías tú que son muchas células, obviamente es microscópico, y yo lo estoy exagerando, son muchas células que tienen sus núcleos y que producen productos, y esos productos se van a exocitar mediante estas vesículas hacia acá. ¿Ya? ¿Y qué producto será eso? El moco. El moco que tiene en la nariz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, tú después vienes, respiras, ¿ya? Y si te respiras polvo, por ejemplo, ya respiras partículas de polvo, esas partículas de polvo se pegan en ese moco. Y ahí tiene una utilidad. ¿Ya? Pero son esas células que están produciendo, en ese sentido, están produciendo esos mocos, esa mucosidad, y la están liberando gracias a vesículas de secreción. ¿Ya? Entonces se utilizan y se utilizan bastante las vesículas de secreción en todos los procesos. Más adelante, cuando hablemos de intercambio a través de la membrana, vamos a entender un poco más de cómo funcionan estas vesículas de secreción. ¿Ya? Bien. Voy a proyectar nuevamente. Aquí estábamos. Ya la pregunta 5 nos dice comparar entre las mitocondrias y los cloroplastos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Entonces, nos vamos acá. Vamos a borrar acá. Vamos a poner acá mitocondrias, cloroplastos, y vamos a poner vamos a ponerlo así nomás. Vamos a ponerlo así. Ya, las mitocondrias, recuerden que anatómicamente eran unos organelos con una doble membrana que en el interior, en el caso de las mitocondrias, se generaban pliegues que se llamaban crestas. En el caso de los cloroplastos, también son organelos que también tienen una doble membrana y en el interior generan como pilas de moneda. O sea, también son membranas que se pliegan. Por lo tanto, acá tenemos una semejanza. Son organelos con doble membrana. Otra semejanza es que la membrana interior presenta
pliegues. Vamos a poner acá una diferencia. Y vamos a escribir que las mitocondrias son de todas células eucariontas. En cambio, los cloroplastos solo están en células vegetales. ¿Ya? Ahí tenemos una diferencia importante. ¿Ya? Ya. ¿Y la mitocondria está en el animal? En el animal y en la vegetal. Ah, En ya. cambio, los cloroplastos solo en la vegetal. ¿Ya? Otra diferencia, voy a escribirlo acá. La mitocondria produce ATP, que en el fondo es energía, y el cloroplasto produce azúcares. ¿Ya? Ahí tienes otra diferencia. ¿Ya? Mister, Otras ¿cuál era la sí, semejanzas? semejanzas, ahí está, dice que son organelos con doble membrana y que la membrana interior presenta pliegues. Ahí tienes dos semejanzas. Ya, Mister. Y diferencias, bueno, las que están citadas ahí. ¿Ya? Otra semejanza, por ejemplo, es que tanto mitocondrias como cloroplastos son bacterias que se hicieron internas, ¿ya? O sea, originalmente, a nivel evolutivo, tanto las mitocondrias como los cloroplastos eran bacterias, ¿ya? Eran bacterias en algún momento y esas bacterias se hicieron internas dentro de una célula eucarionte, ¿ya? Tienes otra diferencia importante allí, ¿ya? Bien. Vamos a revisar las últimas ya. Luego las 6 dice describir el sistema de endomembranas. Voy a recordarlo simplemente, en función del tiempo. Recordar que el sistema de endomembranas, vamos a guardar esto, era la relación que existía entre el núcleo el retículo rugoso, recordemos se llamaba rugoso porque tenía asociado ribosomas, ¿ya? Ese sería el retículo endoplasmático rugoso. Esto tiene poros el núcleo. ¿Ya? En el núcleo del retículo rugoso el REL, retículo liso, y el aparato de Golgi. ¿Ya? Recordemos que esa era básicamente el sistema de endomembranas, que nos decía que cuando se empezaba a sintetizar una sustancia, se empezaba a sintetizar una sustancia en el retículo rugoso, podía pasar también por el retículo liso, y después, desde aquí, podían salir algunas vesículas, ¿ya? Que se dirigen hacia el aparato de Golgi, llevando esa sustancia que está preprocesada, y que después en el aparato de Golgi esa sustancia iba a ser modificada probablemente, hasta generar, finalmente, que ya hablábamos, estas vesículas
que después se dirigen hacia, depende, no se puede ser el exterior de la célula, guiarse en el interior, ahí va a depender, pero ya es necesario destacar que esas cuestiones que están aquí ya se están procesando, ¿ya? Ya no son la misma, que eran simplemente rojas, aquí se generó un procesamiento, rojo con naranja, se maduraron estas sustancias y después se dirigieron. Bueno, este es el sistema de endomembrana. La relación que se da entre el núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi hasta tener un producto terminado. Recordemos que en el interior del núcleo se encuentra el ADN que genera una copia que es el ARN, y esa copia es la que sale para dirigir la síntesis de proteína, ¿ya? Entonces el sistema de endomembrana indica la relación que existe entre los organelos membranosos de la célula, ¿ya? Y el funcionamiento de los mismos. Y ya nos va quedando un muy poquito tiempo. Esta pregunta es fundamental, tienen que tenerla resuelta. ¿Ya? ¿Alguien puede decir algo respecto de esta pregunta? Yo puedo decir algo que lo vimos recién, que solo en vegetales vamos a encontrar los cloroplastos. ¿Ya? Solo en animales vamos a encontrar los llamados centriolos. Solo en vegetales vamos a encontrar la llamada pared celular. Y solo en vegetales vamos a encontrar la llamada vacuola central. ¿Ya? Y algunos dicen que los lisosomas también están solamente en la célula animal. La verdad es que no hay tanto acuerdo respecto de eso, ¿ya? Pero es bueno en todo caso mencionarlo. Ya. Ahora, en ambos tipos celulares encontramos todo. Núcleo, rel, aparato de Golgi, vesículas, esqueleto, ¿ya? O sea, ahí vamos encontrando todo para allá, ¿ya? Exacto, citoesqueleto, muy bien, también lo encontramos en todos lados, nos decía Diego recién acá, ¿ya? Ese debe estar ahí abajo, ¿ya? Vesículas, citoesqueleto, mitocondrias también, la encontramos en todos lados, ¿ya? Ahí sí. Y los esquemas simples, bueno, ahí cada cual tendría que más o menos hacer su esquemita. Sin embargo, todos nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ya, por ejemplo, en una célula animal, de una célula vegetal. Las células vegetales tienden a tener formas mucho más rectas. Además, en la célula vegetal, por fuera vamos a encontrar la pared celular, que es algo que no está presente en la célula animal, ¿ya? Además, en la célula vegetal vamos a encontrar los cloroplastos, que no los vamos a encontrar en la célula animal, y también en la célula vegetal vamos a encontrar normalmente una gran vacuola que no la encontramos en la célula animal. En la célula animal, Solo las plantas. claro, en la célula animal vamos a encontrar esto que está acá, que son los centriolos, que usualmente no los encontramos en la célula vegetal, o sea, no lo encontramos, perdón, no es que usualmente, sino que simplemente no lo encontramos. Eso es la pared.
y esos son los cloroplastos, ¿ya? Que serían los componentes propios, en el caso de las células llamadas los centriolos, y como les decía, algunos también hablan de los llamados lisosomas, que serían los exclusivos, y bueno, vamos a encontrar una cantidad importante de organelos que están presentes en las dos. Por ejemplo, el núcleo está presente en las dos mitocondrias, están presentes en las dos. El RER está presente en las dos. El RER está presente en las dos. El aparato de Golgi está presente en las dos. ¿Mister puede subir la clase? Sí, sí, la estoy grabando para subirla después. El aparato de Golgi también está presente en las dos. Ya, el retículo liso también está presente en las dos. Ya. También está presente en las dos. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando algunos organelos. ¿Ya? Entonces, tienen que ser capaces de reconocer algún organelo gráficamente y ser capaces de situarlos en cuáles forman parte de una y cuáles forman parte de otra. ¿Ya? Bien, muchachos, eso como revisión. Acuérdense, el próximo jueves tenemos control de este contenido. ¿Ya? Esto se corta en cualquier momento, muchachos. Así que les pido que estén ¿Cuándo súper bien. viste? El próximo jueves Mister. tenemos el control. Próximo jueves. ¿Ya? ¿Cuándo? Para que lo- Que no escuché. Próximo jueves. ¿Ya? Ah, ya. Chao, Bárbara, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Diego. Chao, Chao, mister. Vicente. Que estén muy bien.